vamos a hablar de finanzas, de las finanzas que tenemos en todos los hogares. Y es que se habla últimamente de los gastos vampiro. Martina, son unos gastos que sin darnos cuenta pues van minando nuestros ahorros. ¿Qué no son los gastos hormiga? Sí, porque en ocasiones hemos hablado de esos gastos hormiga, que son algunos gastos extraordinarios que nos surgen, un café, una merienda, que van minando un poco nuestro ahorro, pero los gastos vampiros son gastos fijos del hogar. Y el gasto que se lleva a la palma, el que más nos consume al año, son las plataformas de televisión. Suponen unos 286 euros al año tener Netflix, Prime Video o Disney. Las plataformas musicales cuestan alrededor de 15 euros al mes. Pero también ser premium, cliente VIP en algunas suscripciones como Globo o Amazon nos cuesta unos 8 euros al mes. También la inteligencia artificial, no tener límite de consultas a la hora de entrar, por ejemplo, a ChatGPT, nos cuesta alrededor de 23 euros al mes, aunque a veces intentan un poco ganar clientes con ofertas estrella como una que hay actualmente a 4 euros el mes. Y no hay que olvidar esos pequeños gastos bancarios de tarjetas, comisiones y también de energéticas. Gracias, Martina. Hablamos con Jaime Romano, profesor de la IAE Business School. Buenos días, Jaime. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. El placer es nuestro. Diferenciaba a nuestra compañera entre los gastos hormiga, esos pequeños gastos ocasionales, y los gastos vampiro, y realmente, tal como ha hecho en su exposición, pues son gastos que realmente suponen un cambio en las finanzas de los hogares. Bueno, un cambio, yo diría, más que significativo. O sea, los datos que manejamos los economistas, que ya sabéis que intentamos todo bajarlo a números, aterrizarlo a números, que es la mejor forma de entender este tipo de cosas. Si lo miramos desde el punto de vista de un ingreso medio, estamos hablando que un ingreso medio mensual de 1.500 euros, puedes estar hablando de un 30%, digamos, de ese ingreso medio. Si lo vemos desde el punto de vista de los gastos, una familia media en España, de manera anual, tiene un gasto, según los últimos datos del INE, de unos 34.000 euros. Bueno, pues el 10 o el 15% de esos 34.000 euros se dedican a este tipo de gastos. Lo mires por el lado de los ingresos o lo mires por el lado de los gastos, estás hablando de unas cantidades que pueden estar en el entorno de unos entre 300 450 euros al mes. Bueno, hay quien puede estar pensando que pueden ser gastos, pueden ser una inversión. ¿Cómo diferenciamos y sobre todo cómo podemos organizarnos si nuestro objetivo es pues conseguir ahorrar o eliminar o minimizar este tipo de gasto? La verdad es que las recetas para cómo conseguir ahorrar pues no siempre, digamos, son matemáticas exactas, ¿no? Claro. Nosotros siempre tenemos, los economistas siempre utilizamos reglas más o menos numéricas para decir, oye, ¿cuál sería la estructura en una familia, de a qué debe de dedicarse, digamos, el presupuesto de esa familia? Pues oye, el 50% sabemos que lo tenemos que dedicar a gastos necesarios, ¿no? La vivienda, los consumos básicos, etcétera. El 30% a gastos, vamos a llamarlos innecesarios, pero donde estarían precisamente contenidos estos gastos hormiga, estos gastos vampiro o los gastos fantasma, que también es otra modalidad, otra subclasificación que también aparece, ¿no? Y el 20% restante al ahorro. Ese, digamos, sería esa fórmula mágica. Aquí lo importante, a ver, no es gastar, no es no gastar. Lo importante es tener controlado el gasto. Claro. Y para eso, evidentemente, lo primero que tenemos que tener para tener controlado el gasto es conocer en qué nos estamos gastando, digamos, esas cantidades. Y sobre estas tipologías, actuar. Algunas son más sencillas, otras son un poco más complejas. Es decir, gastos vampiros por excelencia, como por ejemplo los que proceden de suministros, oye, dejarnos, no sé, conectados los cargadores de los móviles o las televisiones encendidas, o haber contratado un mantenimiento, digamos, que no vamos a utilizar, por ejemplo, para una caldera, ¿no? Ahora que llega el invierno. Bueno, pues son acciones que de llevarlas a cabo nos pueden suponer, digamos, un ahorro importante en lo que es nuestra estimación de gasto mensual. Claro, Jaime, apuntas que es importante conocer en qué se nos va ese dinero, esos gastos, pero muchas veces cambian los precios de las suscripciones o se renuevan de forma automática sin que a lo mejor pues seamos plenamente conscientes de ellos. Entiendo que además de la planificación, esa pequeña investigación que tenemos que hacer también cobra un papel importante. La investigación es fundamental. Yo eso, si me permites, lo englobaría dentro de la necesidad de tener una mayor cultura financiera. Creo que sería el concepto un poco más general que, por cierto, según los datos también, España, en términos de cultura financiera,
comparándonos con los países de la OCDE, estamos claramente por debajo. Es decir, todavía tenemos muchas cosas que aprender. Tenemos que investigar. Tenemos también, sociológicamente la sociedad española a lo mejor está más expuesta, digamos, a incurrir en determinados tipos de gastos porque nos impacta mucho el fenómeno que llamamos la diverflación, ¿no? Que es todo aquello que tiene que ver con los aspectos del ocio, del entretenimiento, que son típicos, digamos, del comportamiento de nuestro país, pero además se han agudizado mucho después de la pandemia, ¿no? Yo creo que efectivamente ese conocimiento, esa cultura es fundamental. Saber lo que tenemos, insisto, no vamos a dar la receta de no hay que gastarlo, hay que gastar con criterio, con conocimiento, con base y no olvidando, digamos, un poco cuál es lo que tenemos, cuál es el presupuesto que tenemos y que la familia ayuda, porque esto no es solamente una persona, hablamos de un hogar. Claro. Y en un hogar hay distintas, digamos, tipologías, gente jóvenes, gente más mayor, digamos, distintos comportamientos que seguro que pueden ayudar entre todos a mejorar esa posición, ¿no? Bueno, pues Jaime Romano, nos quedamos con eso, es la planificación y esa investigación, esos presupuestos que además los economistas siempre inciden, planificar bien qué podemos gastar y cómo podemos gastarlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, que es curioso que al hablar de los gastos vampiro empiezas a darte cuenta de los que cada uno tiene, porque todos tenemos. Hay uno que no se ha mencionado que a mí me parece el más terrorífico, que es la suscripción del gimnasio. Absolutamente. ¿El gimnasio? El gimnasio... Pero eso no es vampiro, ¿no? O sea, apuras tu suscripción del gimnasio. Yo eso, vamos, yo fui un año de poder hacer deporte en el campo, que digo, en el medio rural, eso es maravilloso. Esa suerte que tienes, pero que en Zaragoza... Tú eres una afortunada. Es una privilegiada, claramente, pero sí pregunto. Yo estuve yendo al gimnasio un año y aproveché más o menos la suscripción, no tuve 6 meses colgando ahí, porque como es más barato, te hacen el enganche, esto es más barato, ¿sabes? Si coges 6 meses, pues te sale mucho más barato y luego no vas. Eso es sistemático. No estoy contando, no es una anécdota personal, es que cuentan con ellos, es el negocio. De todos modos, una observación quiero hacer al señor Romano, cuyas palabras me han parecido muy atinadas, pero desde luego incluir esta categoría, el mantenimiento de calderas, como alguien empieza a considerar que esto es un gasto vampiro, dentro de 4 días empezarán a saltar por los aires, porque lo que pagas los famosos 200 euros o algo así, que piensas que animalada, pero por lo menos viene un señor, te lo revisa y te firma, esto está bien. Esa sandez, que es una pasta y todo, me parece absolutamente imprescindible. Por lo demás, pues bueno, los gastos bancarios también habría mucho que discutir. Tarjetas de crédito, comisiones... Sí. A ver, el problema es un problema más grave. Uno se financia, en fin, en mi modestísima opinión, uno financia las necesidades, no los vicios. No puedes financiarlo todo. Si financias todo, pues acabas teniendo un muerto como un piano y si empiezas a desglosar intereses y capital, te das cuenta de lo que has pagado por la fiesta esta. El uso sistemático de tarjetas de crédito tiene lo suyo, pero las cuotas de mantenimiento de cuentas corrientes o tarjetas de crédito tiene su sentido. Te están dando un servicio que la contabilidad de una familia normal se lleva con la cuenta corriente. Vuelcas eso en una hoja de cálculo y te puedes hacer perfectamente todos los desgloses que quieras. Y no hace falta ser, yo que soy bastante cibertorpe, pues me lo puedo hacer con facilidad, como cualquiera, no... Cibertorpe, me quedó el término. Eso es mío, eso es un evangelismo mío que tiene bastante acertado. Como todos los del plan antiguo. No, pero es cierto que estos gastos vampiros están, o hablan más de suscripciones del gimnasio, por supuesto, para quien se siente identificado, pero todas esas suscripciones, plataformas digitales, servicios premium de mensajería que vamos adquiriendo uno tras otro, que además van renovando condiciones y que van ahí robando de nuestros ahorros o de nuestra capacidad de generarlos. Una mínima cosa que quería decir. Plataformas de música. Yo ahí lo oriento por el otro lado. O sea, yo soy consumidor de muchísima música, muchísimos conciertos, y por supuesto tengo el Spotify Premium, que por esa miseria me sale muchísimo, infinitamente más barato. Yo tengo una colección de discos más o menos generosa, sé lo que me ha costado. Un mes de Spotify Premium cuesta lo que un LP en los viejos tiempos. Ahí claro, lo eso dejo. es también algo a valorar, ¿no? O sea, ¿qué ventajas nos es que ahí eso no es un gasto, claro. Comparativamente con los gastos que podíamos tener antes? Yo creo que el problema reside en que no tenemos cultura financiera. Esto que decía Fernando de hagámonos un Excel con esos gastos que tenemos, que son vampiros porque son muy pequeños y nos parece que no nos cuestan nada, ¿no? Entonces, tenemos el Google ampliado para tener más capacidad.
unos pocos euros al mes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, Spotify, las plataformas, bueno, pues lo compartimos, 4 euros al mes, no pasa nada, ¿no? Entonces, pero cuando empezamos a sumar, como hemos visto aquí en la pantalla, resulta que durante el mes es una inversión grande, ¿no? Empezamos teniendo una pequeña suscripción a Netflix compartida. Y ahora, en el plazo de 5 años, tenemos pues a la prensa digital, el Amazon Prime, Spotify, Filmin, Disney, Netflix, en fin, un largo etcétera, ¿no? Está bien y empieza a engrosar ese gasto vampiro. Nos alarmen, pero vamos a darnos una alegría al cuerpo, Macarena, porque yo digo una cosa, si eliminamos las hormigas y los vampiros, nos sumergimos en un aburrimiento general y a continuación nos quedamos en casa haciendo ganchillo, porque lo único que nos queda es decir... El debate si todos se lo pueden permitir o no. Lo que hay que hacer, ser consciente de que inviertes. Es decir, yo me puedo permitir esto, yo me puedo permitir lo otro, y hacer unas cuentas como hacían nuestras abuelas, las cuentas de la vieja.